¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Iván Navarro Morales, quien es secretario general de la Federación de Agrupaciones Obreras y asesor laboral del CENTET. Bienvenido. Un gusto estar por aquí, Dora Valquiria. Saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, licenciado. Pues bien, ahora hay un tema que nos llama mucho la atención, que es pensiones. ¿Qué tipo de pensiones hay? El trabajador, ¿cuándo se puede pensionar? ¿Y cómo es que se pueden, digamos, nombrar cuántos tipos de pensiones existen? Mira, Dora, la ley del Seguro Social contempla diversas pensiones. Primordialmente, o en este caso, las pensiones que se contemplan es la pensión del retiro. De aquí se deriva la famosa pensión de cesantía o de vejez. Está una pensión por enfermedad general, que es conocida como una pensión de invalidez. Y también están como tal las pensiones de riesgo de trabajo, que son por accidentes o enfermedades de trabajo que contraen los trabajadores en sus empresas. Y están las pensiones del seguro de muerte o el seguro de vida de la ley del Seguro Social, que se contempla las pensiones de defunción, de ascendencia, descendencia o de orfandad, dependiendo cada uno de los supuestos de la ley. Y estas son las principales pensiones que otorga, de hecho son las únicas que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social a todos, a los trabajadores, a los asegurados o sus beneficiarios. Depende, ahora sí que cómo se dé el siniestro. Claro. ¿Qué le parece, licenciada, si en esta ocasión nos enfocamos a las pensiones por enfermedad? ¿Qué tipos hay? Mira, Valky, pensiones por enfermedad hay dos tipos. Está la pensión por enfermedad general. Esta pensión de enfermedad general la va a otorgar el instituto cuando un trabajador contraiga enfermedades como cáncer, diabetes, alguna enfermedad como SIDA, que no tengan relación con el trabajo o en el medio ambiente en donde se desempeñó. Por eso son conocidas como enfermedad general. Y el instituto, para pagarlas, como tal, lo único que requiere es que el área de medicina del trabajo la declare como tal y que con ello el trabajador se encuentre también en sus derechos. En cuanto a requisitos concretos con la pensión de invalidez de enfermedad general, Ley 97 del Seguro Social requiere 250 semanas que tenga aportadas y que desde luego esta enfermedad se da cuando él estuvo vigente. Y en el caso de Ley 73, solo se requieren 150 semanas para que se puedan pagar este tipo de pensiones. Hay una cláusula adicional para Ley 96 que dice que si un trabajador tiene una enfermedad que vaya por encima o valorada encima del 75%, bastarán con las mismas 150 semanas que se requieren en 73. Este es el primer tipo de enfermedad, que es la más común que encontramos. La segunda pensión por enfermedad que paga el instituto son las enfermedades de trabajo, las que son las famosas incapacidades parciales o las incapacidades totales. Y estas incapacidades se derivan del seguro de riesgos de trabajo. Se derivan por trabajadores que estuvieron expuestos a medios ambientes que dañaron su salud con el transcurso del tiempo, posturas forzadas o por cambios de temperatura muy bruscas. Lo más común en este tipo de enfermedades de trabajo es la que sufren los compañeros mineros con la silicosis, por la exposición a los polvos que estuvieron ellos expuestos. Con el inter de los años adquieren una enfermedad que no les permite respirar de igual manera. O los compañeros de la industria textil o metalúrgica, los que se dedican a estas grandes industrias, regularmente tienen problemas de audición por el ruido constante. Ahí hablamos de un medio ambiente en el que estuvieron expuestos y como consiguiente, pues tienen derecho a poder hacer estas reclamaciones. Y últimamente, un punto muy importante, las pensiones están otorgando, se ha logrado el reconocimiento de pensión de riesgo de trabajo a aquellos trabajadores que estuvieron trabajando cuando hubo un semáforo rojo y se contagiaron de COVID.
y que esta enfermedad tan peligrosa trajo consigo una disminución para poder seguir en sus actividades. Esas son las dos grandes. Enfermedad general no tiene que ver con el trabajo, y enfermedad de trabajo fue derivada del medio ambiente en donde estuvo expuesto el trabajador. Claro, ahorita el licenciado que menciona lo del COVID, se han presentado muchos casos. Apenas hace 2 semanas fue el día del estrés, de toda esta ataques de ansiedad y demás que se están dando en trabajadores. Muchos de ellos han caído en problemas ya como de ataques o qué sé yo, ¿no? Para ellos esa puede ser una enfermedad de trabajo y por eso se les puede pensionar. Sí, sí pueden ellos en un momento solicitar al instituto o solicitar ante un tribunal que el estrés que ellos tienen o este problema lo puedan ser merecedores de una pensión. Desde luego que habrá un médico perito, especialista en salud en el trabajo, que tendrá él que diagnosticar en qué tanto les impacta en su labor diaria. Aquí el problema, Dora, por decirlo así, es acreditar que este estrés laboral se dio en la fuente de trabajo. El estrés es la enfermedad más grave que tiene este siglo, y la clave es demostrar que se encuentra en la fuente de trabajo, ¿no? Entonces, ya hay algunas normas que no precisamente atacan esto, pero ya están buscando erradicar, como la norma 35, ¿no? Que recientemente implementada. Claro. Licenciado, pero regresando a la enfermedad general, ¿por qué es tan difícil que se otorgue? Mira, Valky, ustedes saben que a mí me gusta hablar las cosas como son y concretas. Lamentablemente el IMSS, para que pueda pagar una pensión por invalidez de enfermedad general, los quieren ver desahuciados. Esa es la realidad, ¿no? Hemos tenido un departamento de salud en el trabajo que no se tienta el corazón con los trabajadores. Hay personas que realmente ya están en una situación donde no pueden laborar, donde tienen ya un problema terrible como la diabetes, y les niega la pensión. Y seguramente todos estos radioescuchas que están escuchando me van a dar la razón de que estas pensiones es muy común que las niegue el instituto. Pero lo más importante aquí, Valky, es que estas pensiones, si uno generó ese derecho, si uno tiene más de 3 a 5 años cotizados, voy a poner esa tabla, de 3 a 5 años cotizados, y si esta enfermedad se desarrolló mientras ellos estaban vigentes cotizando en el Seguro Social, tienen derecho a reclamarla, y este derecho no se extingue. El problema es hacerlo válido, que nos puede llevar tiempo. Claro. Y licenciado, ¿esa pensión sería el 100% o es un porcentaje dependiendo de los años laborados? Mira, el tema del porcentaje, uno es el porcentaje que utiliza para poder cuantificar la pensión de riesgo de trabajo, y otra para calcularlo. Para hacer un poquito más, de detallarlo un poquito, para las pensiones de enfermedad general, el porcentaje de invalidez no influye en el cálculo de pensión en enfermedad general. La ley dice, ley 97, en el artículo 119 de ley 97, dice claramente que aquel trabajador que tenga una disminución de más del 50% de su capacidad para trabajar con respecto a su último año de trabajo saludable, será merecedor a una pensión. Y la ley ya se enfoca en un cálculo que no tiene nada que ver con este porcentaje. Esto es para enfermedad general. Para las pensiones que se derivan de enfermedad laboral, es decir, que se generaron por las condiciones en donde laboraron, como daba el ejemplo de los mineros, ahí sí el porcentaje va a influir para el cálculo de la pensión. Cuando se trata de trabajo, el porcentaje asignado sí va a ser importante. Y ojo, algo que hay que valorar, para las pensiones de enfermedad de trabajo, no se requiere cumplir un porcentaje de grado de invalidez, por decirlo así, o de grado que uno se tenga. A partir de un 5, 7, 10% de gravedad, tiene que ser pagada, liquidada, o tiene que ser pensionado. En enfermedad general no, se requiere cumplir más de un 50%. Esa es la gran diferencia de estos dos tipos de pensiones por enfermedad que establece la ley del Seguro Social. Claro. ¿La pensión por accidente laboral es diferente entonces también?
Mira, su naturaleza es diferente, pero su otorgamiento es el mismo. Su otorgamiento y su cálculo es el mismo. Es decir, una persona que sufre un accidente automovilístico en trayecto a su trabajo y le dan un 40%, va a recibir el mismo monto de pensión de una persona que tuvo una enfermedad de trabajo y le valoraron al mismo 40%. Su naturaleza es diferente. Uno lo tuvo en el momento del trayecto y el otro nace después de 15 o 20 años de servicio, pero su cálculo es igual y se tiene que pagar, no importa el porcentaje que se tenga. Claro, ahí no influye la edad del trabajador, ¿verdad? No influye la edad del trabajador, no es causal para negarle a un trabajador este tipo de pensión. Hay algo también muy importante que deben de conocer los trabajadores. El hecho de contar con una pensión de riesgo de trabajo no significa que no les vayan a pagar o que no tengan derecho a gozar de una pensión por vejez o de cesantía. Es decir, yo puedo tener a mis 50 años una pensión de riesgo de trabajo y cuando yo cumpla los 60 me tienen que pagar otra por los años de servicio. Son compatibles estas dos pensiones, son cosas diferentes. Lo mismo, yo puedo tener una enfermedad general, puedo tener diabetes, pero si, o puedo tener diabetes y con mi diabetes ya tengo yo una pensión de enfermedad general, pero si yo vuelvo a trabajar, porque se puede, los inválidos pueden volver a trabajar y sufren un accidente de trabajo, pueden tener una pensión de riesgo de trabajo aparte de su invalidez o de forma viceversa. Habrá trabajadores que tienen un riesgo de trabajo a los 30 años y tienen esa pensión chiquita. Con el transcurso de los años les da una enfermedad como la diabetes o como el cáncer a los 50, 55 años. Bueno, tienen ellos derecho a esa pensión de invalidez sin que les sea suspendida la pensión de riesgo de trabajo. Son compatibles el riesgo de trabajo con la invalidez y con la pensión de cesantía o de vejez. Ese es un punto importante y muchos trabajadores nos llegan a preguntar que por qué no les quieren pagar el IMSS esa pensión si ellos, si consideran que son dos cosas diferentes y les asiste la razón. Se puede reclamar efectivamente. ¿Y eso tarda mucho, licenciado? Sí. Porque a lo mejor mucha gente ni lo conoce, ni sabe que tiene ese derecho. Sí, efectivamente, hay personas que primero no conocen que tienen ese derecho y el otro es el tiempo que dura un juicio de esta naturaleza. En las juntas, en las aún existentes juntas federales de conciliación y arbitraje, estos juicios llevan unos 4 o 5 años en desarrollarse. Se prevé que con la implementación de la reforma laboral, que ya está en curso, estos juicios van a ser más rápidos. Están a modo de prueba. Habrá que ver si efectivamente van a ser más rápidos. Aunque ahorita, en este arranque que tiene la reforma laboral, lo veo con algunos juicios, pues eso de rápido sigue siendo letra bonita, ¿eh? Pero vamos a esperar cómo va a actuar el Poder Judicial, ahora ellos que asumen este proceso de impartición de justicia, esperando que desde luego sean más rápidos. Claro, licenciado, si algún trabajador, digamos, se encuentra en la postura de una enfermedad de trabajo, no puede regresar a laborar, aunque esté en proceso su petición de pensión, o tiene que seguir laborando y la petición sigue avanzando. Mira, Deora, el trabajador, mientras dure el proceso de la pensión, la relación de trabajo queda suspendida. Okay. Quiere decir que el patrón no puede dar por terminada la relación de trabajo, ni él se ha deslindado. Mientras está la pensión temporal, él tiene derecho a, si fue riesgo de trabajo, a seguir cobrando utilidades y aguinaldo. Trabaje o no trabaje, que eso es algo importante, y a seguir generando antigüedad y que no lo den de baja en el Seguro Social. Cuando se determine si el trabajador va a quedar inválido de por vida o no, el patrón, siempre y cuando esto ya lo determina el IMSS, el patrón tiene la obligación solidaria de incorporarlo a otra actividad dentro de la fuente de trabajo. Tiene esa obligación de reincorporarlo. En caso de que no lo reincorpore, se puede dar por terminada la relación de trabajo, previo acuerdo. Ahora bien, si es por enfermedad general, si es por un cáncer que se van a separar, si el IMSS ya determinó que va a hacer la pensión de por vida, el trabajador tiene derecho a un mes de salario, más prestaciones, más prima de antigüedad, más partes proporcionales que le haya generado. Entonces, esa es la diferencia.
Aquí el punto, Dora, es saber y lograr reconocer que un trabajador tuvo una enfermedad por consecuencia de su trabajo. Luego eso es lo difícil, el IMSS todo lo manda por enfermedad general y no lo quiere reconocer el trabajo. Ahí está la clave para poder lograr, porque desde luego por riesgo de trabajo se obtienen mayores prestaciones. Bien. Oiga, Lick, pero también hay que dejar en claro que desgraciadamente tenemos una ley federal del trabajo con una tabla de riesgos laborales, ¿no? Que paga de acuerdo al daño obtenido en un accidente laboral. Esto a mí se me hace muy lamentable, pero ¿qué pasa con los trabajadores? Porque luego también es difícil que les den las pensiones en ese caso. Sí, mira, la Ley Federal del Trabajo contempla una tabla de enfermedades como tal, donde cada parte de nuestro cuerpo tiene un valor, cada hueso, cada cartílago tiene un valor. La operación muy sencilla, concreta, para poder ver en cuánto andamos, del salario que tenemos registrados, que es otro punto, el salario que tengamos registrado en el Seguro Social, va a tomar en cuenta el IMSS el 70%, porque el IMSS tiene su deducible, y de ese 70% va a ser el porcentaje que determine, en este caso, la salud de medicina del trabajo. Voy a poner un ejemplo, una persona que está ganando 200 pesos. De esos 200 pesos sacan el 70% y de ese 70% es el 50%. Y esa es la pensión de una persona con una incapacidad al 50%. Así sería debajo, ¿eh? Promedio, así concreto, estoy dando los datos. Y sí, influye mucho el salario con el que uno esté y los porcentajes están dados, ¿no? Entonces, ya de alguna manera está predeterminado cómo se va a calcular esto. Claro, licenciado, ¿cómo se inicia un trámite por enfermedad? Hay que presentarse al Departamento de Salud en el Trabajo y pedir el formato ST9, que se llama Aviso para Calificar Probable Enfermedad de Trabajo. Este documento se solicita en esta área. Va el IMSS a requisitar datos generales como tal, tanto del lugar donde trabaja, en este caso, el asegurado, y también la información relativa a su enfermedad. Una vez que esto esté, el formato le es enviado al patrón para que también el patrón lo llene. Y el IMSS hace una investigación sobre la categoría y el trabajo que desempeñan los trabajadores para valorar si efectivamente la enfermedad se desarrolló o no se desarrolló en la fuente de trabajo. Y regresamos aquí, lo mismo que yo siempre he dicho. La ley es muy bonita en la letra. En la práctica tenemos que muchas veces el patrón no llena el formato correctamente. Dice el patrón que no carga, hay trabajadores que cargan tambos de 100 kilos, ¿no? Y dice el patrón, no, pues es con el montacargas, cuando el montacargas solamente lo ponen cuando llegan los auditores, ¿no? Y los trabajadores, mientras no estén los auditores, ellos lo trabajan directamente, y ahí viene el debe y el haber, ¿no? Y también el área donde está la defensa adecuada para los trabajadores para que puedan reclamar estas prestaciones. Claro. Oiga, Lick, y le iba a preguntar en cuanto a los riesgos, para las enfermedades crónico-degenerativas ocurre lo mismo que diabetes y eso, ¿y cuál sería la... ¿El proceso? Ajá. Sí, para enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades generales, el formato es el ST4, dictamen de invalidez. Ese es el formato que se solicita en el Departamento de Salud en el Trabajo. Aquí ya no tiene nada que ver la empresa para el llenado de este formato. Lo tiene que valorar la gente del instituto, en este caso el director o el encargado del área de salud en el trabajo, donde va a determinar qué actividad haces, cuánto te ha disminuido y van a valorar en una pericial qué tanta disminución orgánica funcional tiene de poderse desarrollar de la misma manera. Voy a poner un ejemplo. Si un trabajador ganaba 500 pesos estando sano, 500 pesos era su salario estando sano, y que en esos 500 pesos él podía llenar 20 cajas de despensas, supongamos que está un trabajador en exposiciones, en despensas, y gana 500, y ahora con la enfermedad solo puede llenar 240 y su salario reduce a 240, entonces se da lo que establece la ley. Tiene una disminución de más del 50% de sus ingresos con respecto al último año de trabajo. En ese supuesto opera la pensión por enfermedad general, que es conocida pensión de invalidez.
Ok. Licenciado, la verdad es que es importantísimo conocer nuestros derechos y conocer este tipo de prestaciones que realmente existen y que, bueno, nosotros tampoco estamos exentos en un momento dado a sufrir alguna enfermedad de, ya sea general o del trabajo. Y bueno, Sí, pues me gustaría que nos diera los datos de su despacho de asesoría para que recordarles a los radioescuchas y puedan claro que acudir. sí. Claro que sí, Dora. Estamos nosotros localizados en las oficinas de la FAO, en la calle de Salvador Díaz Mirón, número 61, primer piso, Colonia Santa María la Ribera, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, y nos encuentran en los números 55 55 97 60 53 y www.sendet.org. Ahí estamos donde les vamos a atender. La orientación es totalmente gratuita. Pues muchas Gracias, gracias. licenciado, por Gracias haber por estado estar con con nosotros. nosotros. Es un honor. Gracias. Y bueno, a nuestros radioescuchas, solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos aquí la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes, Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Doris Lick. Hasta la Licenciado, próxima. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.